El reencuentro con la antigüedad en la segunda mitad del siglo XVIII ya significó un primer revival, esto es, una suerte de resurrección de la estética del pasado que a lo largo del siglo XIX explorará las posibilidades de la historia como fuente de inspiración, haciéndose cómplice de ella el artista al encontrarse incapaz de rebasarla. Así ocurrió con la escultura al modo antiguo, cuyo clasicismo radicaba en el tema elegido y en su blanca plasmación material, como muestra la poetisa Safo, de Pradier, o bien con el eclecticismo más atrevido de Max Klinger al enfrentarse a la figura heroica de Beethoven, de efectista concepción y cromática composición marmórea ejecutada a finales de siglo. Otro tanto sucedió en el campo de la arquitectura, donde la antigüedad o la Edad Media marcaron la pauta de edificios tanto religiosos como civiles, es decir, desde la terminación de la Catedral de Colonia en 1880 hasta el Hotel de St. Pancras de Londres, proyectado y construido por las mismas fechas en estilo neogótico por Gilbert Scott. Sin embargo, la utilización del hierro permitiría nuevas metas a la arquitectura, más allá del estilo, abriendo un mundo nuevo y pleno de posibilidades. No obstante, el siglo XIX siguió siendo un siglo de utopías, y en el campo de la arquitectura, pocas como el sueño de Gaudí en relación con el templo votivo de la Sagrada Familia de Barcelona. Es un edificio concebido desde la religiosidad neocatólica del siglo XIX y proyectado a lo largo de muchos años a caballo entre los siglos XIX y XX. Gaudí solo pudo dirigir la fachada del Nacimiento, en un estilo que enlaza con la arquitectura gótica de la catedral medieval, si bien con acentos absolutamente originales que le dan una personalidad muy distinta pese a la apariencia puntiforme y neogótica de sus esbeltas y elevadas torres. La tarea de su terminación es pesada herencia que recibe el siglo XXI en el empeño de su conclusión, lo cual exigiría alterar en esta parte de la ciudad la trama urbana del ensanche de Cerdá. Los viejos estilos históricos fijaron también muchos de los comportamientos de los pintores del siglo XIX, observándose la influencia de la pintura flamenca o del Renacimiento italiano, o bien los contrastados juegos de luz de estirpe barroca, cuando no eran los propios acontecimientos históricos los que servían de argumentario tanto a pintores como escultores. El mismo Ingres no dudó en escenificar con forzado dramatismo y regular éxito la muerte de Leonardo da Vinci en manos del rey Francisco I de Francia. En definitiva, la historia acababa imponiendo sus asuntos, llegando a constituir un verdadero género, el cuadro de historia. Pero junto a estas grandes corrientes en las que tienen cabida muchos artistas, otros muchos también se movieron a partir de una visión del arte muy personal y en ocasiones rompedora. Probablemente en ellos reside la verdadera vanguardia del siglo XIX y las propuestas renovadoras más interesantes, comenzando por el propio Goya, el Goya grabador o el Goya pintor, cuya existencia eclipsa el arte de su tiempo entre dos siglos. Junto al romanticismo y realismo de la primera mitad del siglo XIX, se debe poner en el platillo de la otra segunda mitad al impresionismo y neoimpresionismo, como los movimientos más notables que revolucionarían el arte en general y la pintura en particular. Sin dejarse llevar por esquemas muy rígidos que falsearían la realidad, lo cierto es que después de la Guerra Franco-Prusiana, a partir de 1874, Francia vivió un tiempo absolutamente excepcional en cuanto a actividad artística, haciendo de París el crisol del arte moderno.
En sus academias particulares, como la Julian, en talleres como el de Gleyre, en los estudios de los propios pintores, en fin, al margen de lo que cabría llamar la enseñanza oficial, se formaron, discutieron y vivieron la pintura, mezclada con la música y la literatura, una generación de artistas activos en torno a 1900 verdaderamente sorprendente. De la pintura partió casi todo, y los mismos pintores, como Degas, al tiempo que pusieron ante nuestros ojos lo cotidiano desde ángulos casuales, impulsaron la escultura con visiones renovadas de una frescura extraordinaria, pues sus figuras parecen haberse escapado de los célebres lienzos de bailarinas de ballet, haciéndose vivas y tridimensionales. Qué lejos quedan la anécdota, el bibelot o la grandilocuencia de la historia. Hay más vida en Degas o en la cabeza infantil del italiano Medardo Rosso, muy afín a la visión impresionista de la pintura, que en aquellas visiones que parecen nacidas con la precoz vocación de vestir pronto la sala de un museo. Lo más sorprendente de los últimos 20 años del siglo XIX es que hubo otros muchos movimientos y pintores en torno al impresionismo, como pequeños satélites que llegaron a formar una verdadera constelación, mostrando distintos caminos a la pintura del siglo XX. Es lo que en ocasiones se ha llamado el postimpresionismo, sin que sea muy clara la secuencia cronológica, aunque sí la conceptual. Nombres como Gauguin, Van Gogh o Émile Bernard, el padre del cloisonnisme, son solo algunos de sus protagonistas. Después de las visiones de Piranesi y de los utópicos proyectos del iluminismo en la línea de Boulet, quedó abierto el difícil camino que habría de recorrer la arquitectura a través del siglo XIX. El neoclasicismo había cerrado la centuria anterior como el último gran estilo arquitectónico, basado en la rígida disciplina académica de los órdenes clásicos. Su imagen llegó a identificarse con el siglo de las luces, encontrándose vinculada a obras tan singulares como el Observatorio Astronómico de Madrid, obra de Juan de Villanueva. Ante el problema de la definición del nuevo estilo arquitectónico que debía corresponder al siglo XIX, un periodo marcado por los cambios surgidos a partir de la Revolución Industrial, algunos arquitectos eran partidarios de seguir utilizando las formas clásicas, mientras que otros preconizaban el espíritu medieval. Paradójicamente, una y otra imagen participaban del mismo espíritu romántico que recorrió todo el siglo XIX, dando entrada incluso a otras etapas de la historia de la arquitectura, como